continuación, presentamos el Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio del Centro Cristiano del Evangelio, con el pastor y maestro Josué Sánchez. Saludos mis hermanos, bienvenidos a una nueva clase del seminario. Estamos ya en la lección número 14 de Teología Sistemática y estamos viendo el área de la cristología, la doctrina acerca de Cristo. La semana pasada estuvimos viendo la persona de Cristo, vimos la unión hipostática, que hablaba de la unión de esas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo. Y nos quedaron algunas preguntas que resolver, algunas cuestiones que tocar acerca de la humanidad de Cristo. Nos centramos sobre todo en la deidad, en la divinidad de Cristo. Hoy vamos a concluir con la humanidad. El próximo día estaremos viendo la obra de Cristo, esa obra redentora que hizo por nosotros. Y bueno, la primera pregunta que vamos a ver en el día de hoy es: ¿podía Jesús haber pecado? Esta pregunta es una pregunta que creó mucha controversia en ciertos momentos de la historia de la Iglesia y es una pregunta que todavía genera controversia y es una pregunta que tenemos que tener clara. Así que a la luz de las Escrituras vamos a darle respuesta y es verdad que hay dos opiniones al respecto, pero hay una opinión que es minoritaria y que no tiene realmente mucho sostén bíblico. La cristología clásica siempre ha entendido de que Cristo no podía pecar. A esto se le llamó teológicamente como la impecabilidad de Cristo, es decir, la imposibilidad de que Cristo pecara. Y eso es lo que nosotros creemos. La posición minoritaria cree que Jesús experimentó tentación y que aunque él nunca pecó, sí que tenía la posibilidad o la capacidad de pecar. Bueno, nosotros creemos a la luz de las Escrituras de que esto es imposible. Nosotros creemos en la impecabilidad de Cristo. ¿Y por qué es importante este asunto? ¿Por qué es importante esta pregunta? Bueno, hay personas que objetan que si Jesús no podía pecar, que no tenía la capacidad de hacerlo, entonces las tentaciones que él experimentó como ser humano no eran reales. Es decir, ¿cómo puede ser real una tentación si la persona que está siendo tentada no tiene la capacidad de caer en pecado? Y en base a esto, claro, dicen, si Jesús no pudo haber pecado, entonces ¿cómo es realmente como nosotros? Es decir, ¿realmente era humano? Bueno, a fin de responder estas preguntas, tenemos primeramente que distinguir lo que la Escritura afirma claramente. Y en la Escritura vemos que Cristo nunca pecó. Lo vimos claramente en la lección anterior, no vamos a redundar en ello. Cristo nunca pecó, eso está a lo largo de todo el Nuevo Testamento claro. Segundo, que las tentaciones que Cristo experimentó fueron auténticas, eso está también claro y lo vamos a ver con algunos textos. Y tercero, que fue tentado en todo. Mira, hay un texto en Hebreos en el cual podemos ver precisamente las tres afirmaciones englobadas o conjuntas. Hebreos 4:15, en la versión La Biblia de las Américas, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahí tenemos las tres afirmaciones. Primero nos dice que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Ahí tenemos las tres afirmaciones que decíamos. Así que Cristo nunca pecó, las tentaciones que Cristo experimentó fueron auténticas porque fueron como las nuestras y fue tentado en todo. Esto es lo que nos dice el escritor de Hebreos. Pero también tenemos una cuarta afirmación que podemos extraer de las Escrituras y es que Dios no puede ser tentado por el mal. Y Cristo, como demostramos en la lección anterior, Cristo era Dios, hecho hombre, pero era Dios. Entonces, dice en Santiago 1:13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Bueno, si Jesús era Dios, y como vimos en la lección anterior lo era, entonces tendríamos que afirmar de algún modo, en algún sentido, que Jesús no podía ser tentado por el mal, porque Dios no puede ser tentado por el mal, es decir, no puede pecar. Y aquí es donde surge el dilema que algunos objetan.
Imaginaros que Jesús como hombre hubiese pecado. Dijimos que en la persona de Cristo reside la naturaleza humana y la naturaleza divina y están ligadas. No están fusionadas, pero dijimos que están ligadas y son inseparables en su persona. Entonces, si Jesús hubiese pecado, todo él hubiese pecado, o sea, su naturaleza divina también, y eso es una imposibilidad. Dios no puede pecar porque entonces dejaría de ser Dios. Por esa razón es que creemos en la impecabilidad de Cristo. De todas maneras vamos a explicar un poquito más y a profundizar, pero es una contrariedad, es una imposibilidad que Dios peque, y en la persona de Cristo está la naturaleza divina que le impedía pecar. Entonces, ¿cómo pueden ser válidas las tentaciones de Cristo? Si Cristo no podía pecar, entonces ¿esas tentaciones realmente eran tentaciones? Bueno, como hemos visto bíblicamente, la Escritura nos afirma de que las tentaciones eran reales, y eso ya nos debería de bastar para creerlo, porque si algo afirma la Escritura, nosotros tenemos que decir sí y amén, no tenemos que dudar. La Escritura no tiene error, es la misma palabra de Dios, por lo tanto no hay que ponerla en cuestionamiento. Pero nos puede ayudar a entender algunas cosas para poder dar respuesta a esto, a las dudas que nos puedan surgir y a las personas que objetan, ¿no? Y lo primero que debemos entender es que no podemos hacer las tentaciones de Cristo iguales a las nuestras en todos los aspectos. Y no quiero que se me malentienda con esto, por favor. No podemos hacer sus tentaciones iguales a las nuestras en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque por mucho que Jesús es como nosotros, también es totalmente único y sus tentaciones reflejan este hecho. A diferencia de nosotros, en nuestra condición caída, en nuestra naturaleza pecaminosa, en Cristo no había esa predisposición al pecado porque Él no tenía una naturaleza pecaminosa ni tenía amor por el pecado. Las tentaciones que enfrentó eran semejantes a las nuestras, pero particulares a Él como el Hijo de Dios. Y nos puede ayudar mucho el entender o diferenciar algunos conceptos cuando hablamos de ser tentados. Cuando hablamos de ser tentado, hablamos que alguien o algo fuera de ti te sugiera una proposición pecaminosa. Esa es una de las maneras de referirse a ser tentado. Pero hay una segunda manera, y es que por tu naturaleza pecaminosa interna sientas el deseo de llevar a cabo un acto pecaminoso y consideres realmente el participar en un acto pecaminoso, valga la redundancia, y los posibles placeres y consecuencias de tal acto, a tal punto que ese acto ya está ocupando un lugar en tu mente o en tu corazón. Bueno, de estas dos definiciones, la primera no describe un acto pecaminoso en sí, la segunda sí que lo define. Bueno, Jesús fue tentado a la manera de la primera definición, no a la manera de la segunda, porque Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿quién es el que lo tienta? Viene Satanás y le propone tres cosas, en concreto nos narra la Escritura, ciertos actos pecaminosos, pero no vemos a Jesús teniendo el deseo interior de participar en el pecado. Porque él fue tentado externamente, no desde su interior, porque no había en él una naturaleza pecaminosa como sí lo hay en ti y en mí. Entonces, en ese aspecto, las tentaciones de Cristo son diferentes a las nuestras, en ese aspecto. Pero tenemos que también ver, dice el escritor de Hebreos, como hemos leído antes, de que Jesús fue tentado en todo como nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere en todo como nosotros? Bueno, hay un texto que lo expresa Juan en su epístola, en su primera epístola, que yo creo que ahí lo expresa muy bien, en donde habla de las tentaciones que experimentamos los seres humanos, que pueden reducirse en tres diferentes tipos. Y dice así: porque todo lo que hay en el mundo, y aquí están los tres tipos, los deseos de la carne, en primer lugar, los deseos de los ojos, en segundo lugar, y la vanagloria de la vida, en tercer lugar, no proviene del Padre, sino del mundo. Si tú coges todas las tentaciones, todos los pecados, los puedes englobar de alguna manera en estos tres grandes sacos, vamos a decirlo así. Entonces Jesús sí que fue tentado en estas tres cosas.
De hecho, en las tentaciones que experimentó por Satanás en el desierto, podemos ver estas 3 tentaciones en estas 3 áreas. En primer lugar, los deseos de la carne. Bueno, como veis aquí en pantalla, los deseos de la carne es todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Los deseos naturales del cuerpo en sí no son malos. Tenemos la necesidad de comer, de beber, tenemos unas necesidades sexuales, pero el diablo puede usar esas cosas que son lícitas, dentro de sus límites, por supuesto, los que estableció la Escritura, para esclavizar al hombre. Y en esta categoría de tentación, el maligno usa los deseos internos lícitos para producir pasiones carnales ilícitas. Como por ejemplo, tenemos la necesidad de comer, pero el alimento, la comida, se puede convertir en glotonería. El sexo en fornicación. Entonces, refiriéndonos a Cristo, el diablo trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de la carne, cuando le propuso que convirtiera piedras en pan. Así que ahí vemos ya a Cristo siendo tentado realmente en una de las áreas de las cosas que los seres humanos somos tentados. Esto lo vemos en Mateo 4:3. Por otro lado tenemos los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. En esta categoría de tentación, ¿qué hace Satanás? Usa la atracción externa, que puede ser buena, como por ejemplo el deseo de una casa, de un coche, o mala como el deseo de la mujer de un prójimo. Y todo esto lo hace para generar codicia. ¿Qué hizo Satanás con Cristo en el desierto? Lo tentó por medio de los deseos de los ojos cuando le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4, versículos 8 y 9. Ya tenemos 2 áreas en las que Cristo es tentado como los seres humanos, y una tercera área es la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia, arrogancia, orgullo, la soberbia, el egocentrismo. Y en esta categoría de tentación, el maligno, ¿qué hace? Bueno, usa la contemplación del logro personal, por ejemplo, el ser popular, famoso, el éxito. Todo esto para generar vanagloria, autosuficiencia, reconocimiento. Y el diablo, pues también trató de tentar a Jesús por medio de la vanagloria de la vida, cuando le llevó, dice, a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso allí sobre el pináculo, la zona más alta del templo, y le sugirió que desafiara a Dios, pues salvándole, ¿no? Mateo 4, versículos 5 al 7, y eso hubiera hecho que todos lo reconocieran como el Mesías, ¿no? El Mesías prometido, y eso le hubiera dado el reconocimiento de todo el pueblo judío presente allí, pues al ver ese milagro sobrenatural de cómo él es rescatado, ¿no?, por Dios, por los ángeles, y entonces pues lo hubieran aclamado como Mesías. Entonces vemos a Jesús siendo tentado en las 3 áreas grandes en las que los hombres pueden ser tentados. Fue tentado en todo como nosotros. Jesús podría haberse apoyado en su naturaleza divina para poder vencer cualquiera de esas tentaciones, pero entendemos, a la luz de las Escrituras, según el contexto bíblico, que Jesús combatió todas estas tentaciones y todas las tentaciones que enfrentó a lo largo de su vida aquí en la tierra, en su naturaleza humana y en dependencia del Espíritu Santo. Y ahí está la clave para entender la impecabilidad de Cristo. Sabemos que las tentaciones nos las narra en Mateo capítulo 4, pues antes de ese episodio vemos cómo Jesús está siendo bautizado por su primo, por Juan el Bautista, y en ese momento ocurre algo trascendental en donde el Padre habla, el Espíritu desciende como en forma de paloma sobre el Hijo. Digamos que el Hijo es en ese momento lleno del Espíritu Santo, y así justo empieza hablando Mateo y Lucas. En Lucas 4 dice que Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Entonces nos está dando a entender el evangelista de que él enfrentó esas tentaciones lleno del Espíritu Santo, en su humanidad, pero lleno del Espíritu Santo, porque si no, para nosotros es imposible vencer las tentaciones. Y Jesús, en su naturaleza humana, gracias al poder del Espíritu Santo, pudo decir no a cada una de esas tentaciones.
En ningún momento Jesús se apoya en su naturaleza divina, sino que las enfrenta en el poder del Espíritu Santo, dándonos ejemplo y enfrentando esas tentaciones como cualquier ser humano. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa. Esa es la gran diferencia, y en eso sí podemos decir que las tentaciones no eran iguales a nosotros, pero fue tentado de manera semejante en todo a nosotros. En estas tres grandes áreas o tres grandes sacos en las que podemos englobar toda tentación que los seres humanos enfrentamos, y las Escrituras nos habla de que todas esas tentaciones para Jesús fueron muy reales. Como ser humano, Él experimentó esas tentaciones de manera muy real como tú y yo las enfrentamos. Entonces, resumiendo toda esta idea de la impecabilidad de Cristo, tenemos que decir que para Jesús era imposible pecar porque era Dios, pero al mismo tiempo Jesús no se apoyó en su naturaleza divina para poder enfrentar la tentación real en su humanidad, sino que en su humanidad dependió completamente del Espíritu Santo. Es decir, en su naturaleza divina Jesús no podía ser tentado, pero sí podía serlo en su naturaleza humana. Pero de ninguna de las maneras Cristo podría haber pecado, a pesar de que las tentaciones eran absolutamente reales, porque en su humanidad estaba completamente lleno del Espíritu Santo, y segundo, porque era Dios, y Dios no puede pecar. Entonces, para responder sencillamente a esta pregunta de si Jesús podía haber pecado, tenemos que decir no. Era imposible para él. ¿Hace que las tentaciones sean falsas, que no sean reales? Tampoco. La Escritura nos dice que fueron reales, que Jesús fue tentado en todo como nosotros. Y eso es lo que hemos visto en estos tres grandes sacos en donde podemos meter a todas las tentaciones, y fueron reales. Eso es lo que nos muestra la Escritura, y como hemos podido demostrar, es lo que la Biblia nos muestra, la luz que la Biblia nos da al respecto. Bueno, vamos a responder a una segunda pregunta en la lección de hoy, es ¿por qué era necesaria la completa humanidad de Jesús? Como dijimos en la lección anterior, y lo remarcamos bastante, es necesario para salvación creer ciertas doctrinas, y una de esas doctrinas es la unión hipostática, que es lo que dijimos, ¿no? La completa naturaleza humana de Cristo, por un lado, unida a la completa deidad de Cristo. Si negamos la humanidad de Cristo, entonces Cristo no podría haber sido el Mesías Redentor que los hombres necesitaban. Por lo tanto, negar la humanidad de Cristo nos impide la salvación. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido movimientos que se han levantado en contra, movimientos herejes dentro del cristianismo, que se han levantado en contra de la deidad de Cristo, como fue el famoso arrianismo, del cual hablamos en la lección que tocamos la doctrina de la Trinidad. Hay movimientos autodenominados cristianos que también negan la deidad de Cristo, como hemos visto, y también ha habido movimientos que, especialmente en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, negaron la humanidad de Cristo. Uno de ellos se conoce como docetismo, que es esta palabra que veis aquí en la pantalla, docetismo, que viene del verbo griego dokeo, que significa parecer. Es decir, según esta herejía, Jesús no era realmente un hombre, sino que lo parecía. Ellos postulaban que Cristo era completamente Dios, pero no completamente hombre, sino algo parecido a un hombre. Bueno, ya en el primer siglo había un movimiento que se conoce como gnosticismo, en el cual se enseñaba que la creación material era inherentemente mala en sí misma. Por lo tanto, no concebían que Dios pudiese hacerse hombre porque el cuerpo es malo. Entonces Dios no podía habitar en algo malo como es el cuerpo. Eso es lo que crea el gnosticismo. Sobre eso hablan algunas de las epístolas, combaten contra el gnosticismo. No lo mencionan directamente, pero sí que sobre esa idea. Y el docetismo mama, digamos, o come o bebe del gnosticismo. Ellos no concebían la idea de que Dios se hiciera hombre, porque para ellos el cuerpo humano era completamente malo. Bueno, el docetismo fue una herejía problemática
que tuvo varios defensores en los primeros 4 siglos de la Iglesia. Y es necesario tener claro, como digo, tanto la humanidad de Cristo como la divinidad, y tener buenos argumentos bíblicos para defenderla. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo siempre ha sido atacada a lo largo de la historia de la Iglesia, y lo sigue siendo, hermanos. No podemos ser ignorantes de que si uno tergiversa la doctrina acerca de Cristo, está tergiversando todo el cristianismo y está impidiendo la salvación de muchas almas. Por eso las doctrinas justo que más van a ser atacadas van a ser precisamente las relacionadas con Cristo, porque así impiden la salvación, la luz que los hombres necesitan para ser salvos, porque nosotros necesitamos creer completamente en lo que Cristo fue y en lo que Cristo hizo. Por eso, en esta área de la cristología se tocan esas dos partes, la persona de Cristo y la obra de Cristo. Pero volviendo al tema, ¿por qué es tan importante la humanidad de Cristo? A lo largo del Nuevo Testamento vemos varias razones de por qué Jesús tenía que ser completamente humano. Podríamos ser más descriptivos y enumerar muchas más razones, pero yo he escogido básicamente 3 que engloban a todas. Y estas son las razones, digamos, por las que Cristo se hizo hombre. Primero, para revelar al Padre. Vemos cómo Dios se había revelado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero en la persona de Cristo, en Jesús, vemos cómo el Padre es más, vamos a decir así, expuesto o visto de una forma más completa, más íntima, más personal. Esto es lo que nos dice Juan 1:18, que en Cristo el Padre se dio a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, es decir, Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, la relación de los judíos con Dios siempre fue una relación distante. ¿En qué sentido? En que era siempre a través del sacerdote, a través de sacrificios, marcada también por mucho temor, pero a través de Cristo eso cambia. Para todos aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, ahora ellos tienen acceso al Padre. Es como que se tiende un puente y podemos tener una relación íntima, personal, cercana con nuestro Padre. En confianza, se nos ha abierto el trono de la gracia, tenemos acceso. Por supuesto, sin eliminar respeto por su persona, su santidad y su majestad. En segundo lugar, ¿por qué era necesario que se hiciera humano? Completamente humano, pues para pagar la deuda del pecado y satisfacer la ira de Dios. Si Jesús no hubiera sido completamente hombre, Él no hubiera podido morir en nuestro lugar como sacrificio sustitutivo del ser humano y pagar el castigo que justamente nosotros nos merecíamos y nos correspondía. Dice en Hebreos 2:16 al 17, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Repito, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para expiar los pecados del pueblo. Si Jesús hubiese venido a salvar ángeles, se hubiera hecho un ángel, pero Jesús no vino a salvar ángeles, vino a salvar a hombres, y por eso se hizo hombre, como bien afirma este texto de Hebreos. Debía ser en todo igual a los hombres, si no hubiese sido posible que fuera nuestro sustituto. Sabemos que Adán en el jardín del Edén contrajo una deuda con Dios cuando desobedeció, cuando incurrió en pecado, arruinó la creación, por decirlo de alguna manera, de Dios, y esa deuda debía ser pagada por un hombre perfecto que no tuviera pecado, que no hubiese transgredido la ley, y esa persona solo podía ser Cristo, el Dios hecho hombre. Él vivió una vida perfecta de obediencia hasta el final, cumpliendo todas las demandas de la ley, y por eso pudo ser, hermanos, el sacrificio perfecto para pagar por tu deuda y por la mía, para ser nuestro sustituto. Dice en Romanos 5:18 al 19, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y en 1 Timoteo 2:5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Fíjate que remarca la humanidad de Cristo. Dice Jesucristo, hombre. A Jesús también se le llama, hermanos, en la Escritura, el Cordero sin mancha. ¿Por qué? Porque su perfección, el no tener mancha, es parte esencial de su rol redentor como ese mediador entre Dios y los hombres que ofrece un sacrificio perfecto al Padre. ¿Para qué? Para cumplir con todas las demandas de la ley del antiguo pacto y satisfacer esa ira de Dios. Él fue la propiciación, como dice la Escritura. Y también Jesús, en su impecabilidad, nos puede dar sus obras de justicia, es decir, nos imputa su justicia, su obediencia perfecta a nosotros. Así que el Padre, cuando nos ve a nosotros, ve la justicia perfecta de Cristo en ti y en mí, a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Sobre este punto hablaremos, por supuesto, un poquito más cuando toquemos la obra de expiación y las doctrinas de la salvación. Y por último, en tercer lugar, ¿por qué Cristo tenía que ser completamente hombre? Bueno, pues para ser nuestro ejemplo también y modelo de vida. Dice en 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bueno, se cuenta que en una ocasión un viajero contrató a un guía para que lo condujera a través de un área del desierto, ¿vale? Y cuando llegaron a esa área, al comienzo del desierto, el viajero vio que ni habían huellas, ni habían caminos trazados, nada, era todo pura arena. Entonces, claro, le pregunta al guía, ¿y por dónde vamos ahora? ¿Qué camino tenemos que seguir? ¿Dónde está el camino? Y el guía le dijo, yo soy el camino. Bueno, este viajero tenía que confiar completamente en el guía y seguir las pisadas de este guía en todo tiempo. Pues lo mismo, hermanos, nos sucede con Jesús. La vida, hermanos, es como un desierto lleno de arena o como una jungla llena de peligros, de asechanzas, y el único camino, hermanos, para salir con vida de allí es cogiendo de la mano a Cristo, haciéndonos de su mano y siguiendo sus pisadas, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es nuestro ejemplo de vida. Nosotros tenemos que imitarlo a Él en todo, ser semejantes a Él. Tenemos que mirar cómo Él anduvo para andar de la misma manera, y podemos hacerlo gracias a que se nos ha dado el Espíritu Santo. Tenemos que depender de Él, obedecerle y crecer en semejanza a su persona. En Hebreos 12:1-2 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahí está la clave. Autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Lo digo porque es un versículo conocido y se habrá sonado un poquito raro, pero me gusta mucho cómo lo expresa aquí. Así que nosotros tenemos que fijarnos en Cristo y seguir sus pisadas hasta que lleguemos, hermanos, a la meta, al final. Y bueno, nos queda una última pregunta para responder en el día de hoy, y es, ¿permanece Jesús con un cuerpo humano en el cielo para siempre? Bueno, una de las preguntas que ponía en el test de evaluación de la lección anterior a los hermanos de nuestra congregación era si Jesús permanecía con un cuerpo humano aún en el cielo y para siempre. Porque dije algo al respecto en la lección anterior, aunque no lo profundicé. Y algún hermano puso que no. Hay confusión con respecto a esto y bueno, es un tema interesante que también tenemos que tocar porque pues surgen dudas. Y la Escritura nos muestra algunas cosas al respecto. Cuando Jesús resucita de los muertos, ¿cómo Él lo hace? Con un cuerpo nuevo, que es el que vieron todos esos discípulos durante 40 días. Y ese cuerpo es el modelo de cuerpo que nosotros tendremos un día cuando estemos con el Señor. Dice que se nos darán cuerpos glorificados. Él es las primicias de ese cuerpo es Cristo, el primero de la resurrección, el primero en resucitar, con ese cuerpo glorificado.
y cuando nosotros resucitemos se nos dará un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, un cuerpo glorificado. Dice en 1 Corintios 15:35 y el 39 al 44, en la Biblia de las Américas también, dice: pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Pasamos al 39 y dice: no toda carne es la misma carne, hablando del cuerpo, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, los animales, las aves, los peces. Dice el 40, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra de la luna, y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Y aquí quiero dar un pequeño detalle, porque dice cuerpo espiritual, no dice un espíritu. Es decir, vamos a tener un cuerpo. No, porque si no, no diría un cuerpo espiritual. Es decir, vamos a tener un cuerpo diferente al terrenal. Un cuerpo hecho para poder morar eternamente en el cielo, en la presencia de Dios. Dice, sigue diciendo aquí en el 44, si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Jesús, hermanos, no dejó a un lado su naturaleza humana después de su muerte y resurrección. Como he dicho, durante esos 40 días Jesús se apareció, incluso comió con sus discípulos, les enseñó las marcas en sus muñecas, en sus manos, de los clavos. Él tenía carne y huesos, y así lo veían sus discípulos y era real. Él estuvo con ellos en el camino de Emaús, por ejemplo. Era un hombre más, o sea... Jesús, después de resucitar, permaneció con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que era semejante, pero un cuerpo que en muchas cosas es diferente al que tenemos ahora. Es un cuerpo adaptado, digamos, podemos decirlo así, hasta donde tenemos luz bíblica, para morar eternamente en los cielos. Así que tiene un cuerpo humano, pero glorificado, que ya no está corrupto como el nuestro, que no se siembra en corrupción ni en debilidad, sino que ya no está sometido al pecado, a la enfermedad. Es un cuerpo totalmente preparado para la eternidad. En Hechos, capítulo 7, en los apuntes he puesto hebreo, me he equivocado, pero es Hechos 7, 55 al 56. En la Biblia de las Américas dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y fijaros que dice, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Es cuanto menos curioso, hermanos, que Esteban dijera el Hijo del Hombre, haciendo una alusión clara a la humanidad de Cristo. Así es como se nos presenta en los evangelios a Cristo, el Hijo del Hombre, y él mismo habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, en tercera persona, cuando quiere enfatizar su plena y completa humanidad. Vemos también en el libro de Hechos como a Pablo también se le aparece Cristo cuando va camino a Damasco, y él dice en 1 Corintios, en capítulo 9 y en el capítulo 15, que esa aparición que hizo Cristo y que él experimentó era igual, similar a la que pues hizo con el resto de discípulos durante esos 40 días. Aquí se le apareció también en cuerpo humano. Pero Juan también en el libro de Apocalipsis dice lo siguiente, dice que también en el cielo él lo vio en esa visión que el Señor le mostró, y lo vio semejante a los hombres. Dice en Apocalipsis 1, 9 al 13. Y aquí tenemos posiblemente uno de los textos que más enfaticen esta doctrina de que Cristo todavía permanece con ese cuerpo humano ahí en el cielo. Dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, en referencia a Cristo, vestido, y fijaros que nuevamente utiliza esa mención, Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, de todos estos versículos, hermanos, podemos afirmar que Cristo permanece con un cuerpo humano, pero glorificado, similar, pero al mismo tiempo diferente al que tenemos ahora. Y esto, hermanos, habla fuertemente del vínculo de Cristo con nosotros, con los hombres, con aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso habla también fuertemente de ese amor que tiene por nosotros, que aún permanezca en el cielo con un cuerpo humano, aunque glorificado. Esto es algo en lo que meditar y algo que debe asombrar y hacer a nuestro corazón adorar a ese gran Salvador y Señor que tenemos ahí en los cielos, que ha tomado ese cuerpo una vez y para siempre por toda la eternidad, identificándose con el ser humano. Así que, hermanos, es algo hermoso, es algo precioso. Espero que no hayan quedado dudas al respecto de la humanidad de Cristo y, como vimos en la lección anterior, de la divinidad de Cristo. Como digo, hermanos, tener claras estas dos cosas es vital para salvación. Y, hermanos, estas doctrinas son atacadas, siempre lo han sido y lo seguirán siendo, porque Cristo es el centro de nuestra fe, es el centro de todo cuanto somos. Así que es importante que tengamos bien claras todas estas cosas para poder defender nuestra fe. Y como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad. El próximo día estaremos hablando acerca de la obra de Cristo. Sin más, que el Señor te bendiga. Porque todo es de Él, y por Él y para Él. A su nombre sea la gloria, por la eternidad, amén. Porque todo es de Él, y por Él y para Él.